tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues un poco de aquella manera, ¿no? Es verdad que es un día un poquito triste siempre que despedimos a aquellos que forjaron los sueños de nuestra infancia. Es normal que nos sintamos un poquito así como entre huérfanos y abandonados, ¿no? Se ha muerto Paco Gento. Tenía una edad, es lógico que se muriese. Aquí no se queda nadie para contarlo. Y todos pasan a menor vida y Paco Gento era un hombre que ya sumaba sus años, ¿no? Y lógicamente el desenlace podía llegar antes o después. Ha sido uno de los últimos en fallecer, afortunadamente también. Mira que es macabro este juego de años también, y no es mi intención ni muchísimo menos, pero sí de alguna manera establecer ese paralelismo con el resto de los integrantes de aquel equipo del Real Madrid del año 1966. Yo era un adolescente y disfrutaba entonces esperanzadamente del Real Madrid, de llegar a conseguir esa Copa de Europa que había atisbado siendo muy niño, sin llegar a paladearlo de verdad, ¿no? Las 5 Copas de Europa. Pero cuando llegó el año 66 yo era ya un mozo, y en el año 66 el fútbol, que ya me había dado una alegría anterior con la Eurocopa, la primera Eurocopa que ganamos en 1964, el famoso gol de Marcelino a Rusia en el Estadio Santiago Bernabéu, pues en el 66 nos vino a llenar de satisfacción. Poquito antes de que nos defraudase la selección española, es que lo recuerdo todo con una vivencia, la que daban los años, tenía yo entonces 12 años, ¿no? Cuando el Mundial de Inglaterra del 66, cuando España cae derrotada ante Argentina y Alemania. Y cuando el Real Madrid había conseguido la Copa de Europa, la sexta Copa de Europa entonces muy esperada. Solo tuvieron que pasar 6 años, desde el 60 al 66, y a los niños de entonces se nos hizo aquello interminable. Luego, desde que el Madrid consiguió aquella copa hasta la de Mijatovic, la séptima, pues ¿cuántos años pasaron? Pues 32, ¿no? Desde el 66 hasta el 98, imaginaos, eso sí que fue una espera angustiosa, pero cuando eres niño el tiempo pasa muy despacio, y esperar a que el año 1966 a que el Real Madrid ganara la sexta se hizo interminable. Y en aquel Real Madrid estaba Paco Gento que era el único que quedaba como, digamos, veterano e ilustre, ¿no? De un Madrid al que se denominaba entonces el Madrid Yeye, un Madrid de gente muy joven, jugadores españoles todos. Había desaparecido esa enorme y espectacular figura de Alfredo Di Stéfano, de Pancho Puskás, de Héctor Rial, de Pepe Santamaría, de tantos extranjeros, porque eran extranjeros. Domínguez, el guardameta, que le dieron tantos éxitos, también era argentino Domínguez al Real Madrid. Y entonces llega esa época de los yeyés, que se la denominó porque coincide en los años 60 con los Beatles, con el rock and roll, etcétera. Pues era un equipo plagado de jóvenes jugadores españoles. Y la verdad es que nos hizo a todos una ilusión fantástica. Se oye, ¿no? Porque estaba ahí pendiente de entrar con Mr. Chip también, que estaba recabando informaciones impresiones, me imagino también. Impresiones de gente que tuvimos la ocasión de ver a Paco Gento, y en este caso concreto por lo que a mí respecta de tratarle, ¿no? Porque guardo el recuerdo de una entrevista magnífica que le hice para la contraportada del diario AS. Sí, tengo los recuerdos del niño que vio jugar un fenómeno, porque era un fenómeno, y los recuerdos del periodista que trató a quien era un personaje particular, un tanto particular. Yo diría que incluso, y lo digo con todo el cariño, un tanto primario, porque lo fue, pese a estar rodeado del fulgor del Real Madrid y de todo lo que eso suponía, y de ganar tantas Copas de Europa y de ser uno de los mejores jugadores del Bueno, mundo. ahí está ya Javier hablando. Paco Ahí está Gento era Javier un hombre hablando. de Javier, casa, ¿dónde era un andas? hombre que había salido con 20 años de su Ahí pueblo, sigue. de No me escucha. Santander, de Guarnizo, como quien dice, y que de ¡Javier! repente se encontró en la capital, y a mí me contaba muchas cosas de lo que había ¡Javier! sido su llegada imberbia al Madrid y su estancia en el Real Madrid. A ver, vamos, Alexis, te estoy escuchando y te estoy viendo. Ya está por aquí Javier. Ya está por aquí Javier. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa, chaval?
Rebufo77, buenas noches, Javier Alexis, dice Rebufo77. Hola, Rebufo, ¿cómo estás, amigo? A ver, Javier, Dígamelo. no hace falta que te presente porque te conoce todo el mundo. Ya está aquí toda la gente. Radio Estadio, Radio Estadio, Radio Estadio, Todo el Radio mundo, Estadio, sí. Radio Estadio. Pues sí, pues Radio Estadio. Javier Radio Estadio, el dios del Radio Estadio. Ahora que está de moda lo de mi padre, pero de verdad. Javier, ahí lo tenéis, no hace falta que Mi presente nada, padre de ¿vale? verdad, dice. Mi padre, pero de verdad. Ahora que se dice, eres mi padre cuando alguien Sí, es eres muy mi bueno, hermano, no es sé mi hermano, cuánto, ¿no? ¿no? Te dicen mientras te clavan el puñal por la espalda. Sí, Eres mi pues eso, hermano. Javier es mi padre, pero de verdad. Correcto. Además del que tengo de verdad. Así que, como ya le conocéis todos, yo me callo y que nos cuente él de Paco Gento, que es para lo que quiero yo que venga aquí la gente. Javier, cuéntanos. No, ¿qué os voy a contar? Estaba hablando en nuestro canal de la figura de Gento porque para mí representa muchas cosas, porque es un poco el primer nombre propio junto al de Di Stéfano, Puskás y demás, pero el primer nombre propio español que yo soy capaz de recordar de niño, ¿no? Cuando las primeras Copas de Europa. Y es luego el estandarte del Real Madrid en la Copa de Europa del 66. Estaba comentando antes que tuvimos que esperar 6 años, que para la mente y la paciencia de un niño que tenía yo entonces, pues 10, 12 años, se hicieron interminables. Tú imagínate lo que tuvo que ser de la sexta, año 66, a la séptima en el año 98. Pasaron 98. 32 años para conseguir una. Pues entonces del 60 al 66 solo pasaron 6 años, pero claro, se habían marchado todas aquellas estrellas rutilantes del Real Madrid y el Madrid entonces era un poco lo del Barcelona de ahora. De repente vamos a ver que se ha ido Messi, que se había ido Di Stéfano, que hay que hacer una reconstrucción, nos quedamos con Busquets, ¿verdad? Y vamos a meter un montón de gente joven y se fichó un montón de jugadores jovencísimos, los Pirri, los Velázquez y compañía, toda aquella legión fantástica, Sanchís, a quien yo había conocido, Sanchís padre en el Valladolid. Y en ese 66 se montó un equipo fantástico, ¿no? Un equipo en el que el abuelo era Paco Gento, porque ya era un jugador más veterano. Gento tenía entonces 33 años ya cuando gana, ¿no? Me parece, la Copa de Europa, porque Gento es del 33. Si la La gana... primera dices. Sí, no, la primera no, la última suya, la del La última 66. Copa Europa tenía 32 Él años. tenía 32, 33 años, 32 años, y el resto, en muchos casos, eran chavales, como Pirri, Velázquez y compañía, el propio Amancio, eran gente pues muy joven, ¿no? Amancio era como 6 años más joven que Gento y era también uno de los ilustres de la plantilla. Es decir, Mira, Pirri tenía 20 años, claro, Grosso tenía 22, De Felipe tenía 21, Santa María era el mayor del equipo Santa que María tenía era más veterano, pero no 36 estaba en años. esa Copa de Europa de Santa María, ¿eh? Sí, en la sexta estuvo, en la del año No, no, 66. no, no, no. Sí, hombre, sí, Javier. Sí, sí. Felipe, central. No De digo que Felipe no estuviera también. no digo que no estuviera en la plantilla. Ya no jugaba en el Real Madrid Sí, Santa claro, María. era suplente, Ya sería un evidentemente, era hombre suplente. Sí, sí. mayor, reserva, había sido un Eso central es, eso es. fantástico. Pero en ese equipo juegan Pachín de Felipe Sanchís, Pirrizoco, Serena, Mancio Grosso, Velázquez y Gento. Entonces recitábamos a las alineaciones, porque como era el 11 que salía todos los días y no había cambio ni sustituciones, Gento era el abuelo. Por eso hago un cierto paralelismo con lo del Barcelona, ¿no? Hubo que reconstruir un equipo que había estado plagado de estrellas extranjeras, Rial, Puskás, Di Stéfano, etcétera, y convertirlo en un equipo con jugadores jóvenes españoles que tampoco eran figuras, venían Pirri del Ceuta, Velázquez por debajo de Málaga, etcétera, Grosso que andaba ahí en el Atlético de Madrid, etcétera, Serena que venía de Pamplona, bueno, chicos que no eran figuras en absoluto, eran jugadores buenos, jóvenes e interesantes. Había una figura, era Amancio, sin lugar a dudas Amancio sí era más figura, ¿no? Pero bueno, en ese equipo la figura de Gento para mí significa pues eso, pues el estandarte del fútbol español, el pionero. Había otro nombre, pero no era de ese Real Madrid, que era Luis Suárez, ganador del Balón de Oro en el Barcelona, pero que ya andaba por allá con el Inter, ¿no? En sus aventuras como Peiro y compañía. En el fútbol español, si había un personaje legendario y mítico al margen de Alfredo Di Stéfano, era Paco Gento, y que Paco Gento con 32, 33 años ganara aquella Copa de Europa del 66 liderando una escuadra, ya les llamaban los yeyés, el Madrid yeyé famoso, llena de gente joven que se han ido muriendo, desgraciadamente en pocos años. Hoy hablamos de gente que era el mayor de ellos, ¿no? Pero se han muerto como en 5 o 6 años, se han ido muriéndose. El último ha sido Calpe el año pasado. Bueno, Calpe no jugó era lateral derecho también valenciano, jugó Pachín entonces, que era otro veterano, Pachín.
pero de Felipe hace bien poco, Zoco no hace tanto, Serena, Velázquez hace unos años también, Sanchís padre, Pachín recientemente, han ido desapareciendo todos. Creo que de ese equipo, por lo menos de los que jugaron, de los más habituales, quedan Pirri y Amancio. Y Araquistain, que fue el portero. Araquistain todavía vive. Era guipuzcoano, salió del Madrid pronto. No estuvo tanto tiempo en el Madrid Araquistain. De hecho, alternaba el puesto de titular con Antonio Betancor, que era un portero canario. Bueno, pues todos esos recuerdos se me amontonan. ¿Y qué voy a decir yo de Gento que nos escriba? O no? Yo digo lo que para mí significó la imagen de Gento. Era un personaje que tocaba la leyenda cuando hablabas de mitos de la música o del arte o de la canción o del cine, etcétera, que eran pues un poco, junto a los toreros, los ídolos de entonces. La figura de Paco Gento traspasaba un umbral de fama y de popularidad en España difícil de entender hoy en día. Digamos que podía ser una cosa parecida a la de Ronaldo, a la de Messi o a la de Modric, o a la de Modric. Claro, ¿no? claro. No vayamos a quedarnos siempre con los mismos nombres, sino vayamos dando alternativa a los otros fenómenos que van volviendo, ¿no? Pues sí, luego le conocí y además tengo esas entrevistas que me tienes que recuperar de las contraportadas contra Ludo. Le hice una entrevista, ya era él bastante mayor, tendría 70 y tantos años. Paco vivía siempre como muy retirado. Ahora le habían hecho presidente de honor del Real Madrid después del fallecimiento de Di Stéfano. Pero él nunca se involucró, me acuerdo, le hice una entrevista deliciosa. Estuvimos charlando, no sé si se fumó una caja entera de tabaco y yo a su lado, pero él fumaba como una colacha. Estuvimos charlando ahí en un sótano abajo de un bareto donde él iba a desayunar todos los días. No, ven aquí, ven aquí. Nos quedamos en el As, quedamos en alguna cafetería. No, tú ven aquí, allá por la zona por donde él vivía, a un bareto. Nos encerramos abajo y estuvimos como 4 horas, toda la mañana, desde las 10 hasta las 2. Joder, qué guapo. Y me contó tantas historias que yo resumía pues en aquella entrevista de preguntas-respuestas cortas, pero muy densas, ¿no? Aunque fueran rápidas. Y la tienes que tener tú por ahí en la hemeroteca de las y me la recuperarás un día como tantas otras que hice. Y me acuerdo que lo que, bueno, por entroncarlo con los tiempos actuales, lo que más me llamó la atención y poderosamente la atención fue lo que contaba de cómo eran ellos. Eran celebridades en España, más allá del fútbol, eran personajes de un interés social deslumbrante, ¿no? Vamos, pues como un Dominguín, ¿no? Por citar un torero, como un Tom Jones, que sería el cantante, un Rafael, que empezaría ya por aquel entonces, etcétera. Pues un futbolista del Real Madrid alcanzaba esa popularidad entonces enorme, ¿no? Pero contaba la vida tan sencilla que hacían, y fíjate que esta entrevista sería hace como 20 años, probablemente unos 20 años, la entrevista que tuve con Paco Gento, algo menos tal vez. Y me contaba cómo ellos salían siendo Di Stéfano, siendo Puskás, siendo Gento, siendo estrellas rutilantes del firmamento, como hoy serían Messi y Ronaldo, pero así de claro y de rotundo, eran Di Stéfano, Gento o Puskás, ¿no? Salían a tomar unas cañas con los periodistas a una cafetería que había enfrente, a un bareto, y cómo él vivía y llegó a Madrid a una pensión, asustadito de Guarnizo, de su pueblo de Cantabria. Bueno, pues todas esas cosas era lo que más me llamaba la atención. Menos entonces, insisto, hace casi 20 años, de lo que me hubieran llamado hoy en día. Porque hoy en día, pues ya sabemos que alternar con un futbolista para un periodista, por ejemplo, es una empresa casi quimérica, salvo que lo hagas por WhatsApp, ¿no? Pero a lo mejor hace 15 o 20 años todavía manteníamos una relación. Yo, en la condición que tuve de presidente joder, se me queda ya director, el estigma de director del canal, cuando abrimos el canal de Real Madrid Televisión, que no era un canal del Real Madrid, era un canal del Grupo Prisa. Me encargaron, no sé por qué, debía estar desocupado yo, me encargaron que abriera el canal y que lo pusiera en marcha. Lo puse, y entonces pues sí tenían charlas, sobre todo con la asociación de veteranos, con el gran Zoco, con Alfredo Di Stéfano, con Pachín, que era un poco el alma mater y el aglutinador. Y Gento se dejaba ver menos, eso sí me llamaba la atención. Era un personaje un tanto retirado de no digo la vida contemplativa tampoco, porque era era un bon vivant, pero en su pequeño hábitat, ¿no? En su círculo cerrado de amistades y tal. Bueno, un personaje particular, un personaje. Y de futbolista, que voy a decir, no hay muchos vídeos, ¿no? Pero sí, hombre, hay bastante, Javier. Bueno, hay bastantes, pero como casi todos repetidos, ¿no? Yo, vamos, lo que he visto. No, hay partidos completos. Yo tengo un montón. Bueno, los partidos sí, los partidos, pero digo vídeos de esas jugadas selectas, ya, etcétera. Bueno, ha sacado hoy
Ha sacado hoy el Real Madrid un vídeo muy bonito de 4 minutos, homenaje a Gento, donde ponen un montón de jugadas No lo suyas. llego a ver, pero sí, pero he visto que había ese vídeo y tengo interés en verlo, aunque insisto, son pues, imágenes y jugadas que hemos visto hasta la saciedad. Luego están los partidos que jugó en la Copa del Mundo, que jugó 2 Copas del Mundo, que también se pueden ver completos. Jugó en Chile y en Inglaterra. En Inglaterra, sí, sí. 62 y 66, sí. No, lo que quiero decir es que yo tengo un recuerdo muy vívido de... Bueno, de hecho, el primer partido en mi vida que yo vi en un campo de fútbol, había visto algo en la televisión y había visto... muy poco, porque entonces yo era muy crío y sabía muy poco. Yo con 8 años voy por primera vez al Estadio Zorrilla en Valladolid. Y fue un partido Real Valladolid-Real Madrid. Y lo ganó el Valladolid 4-2 al Real Madrid. Los 2 goles del Madrid los marcó Puskás, los 2 de falta. Estoy hablando del año 62. El año del Mundial de Chile, precisamente. Ese fue el primer partido in situ que yo vi. Y claro, había gente, vi a Di Stéfano y vi a Puskás. Siempre recuerdo que me llamaba la atención ver al Madrid de azul. Pero claro, al jugar en Zorrilla con la uniformidad del Valladolid, blanco y violeta, etcétera, pues el Madrid sale de azul. Entonces, a mí viendo cromos, fotos, imágenes, lo poco que veías entonces, de repente veía aquello azul y decía, pero esto no es el Real Madrid, aquí no se le ha engañado, ha venido otro equipo y dicen que es el Madrid, ¿no? Con la infancia de los 8 años. Y lo que sí es verdad es que sabes que me ha gustado mucho estudiar el tema del fútbol, de tácticas, de historias, de la evolución del fútbol, ¿no? Fundamentalmente. Yo tengo la convicción de que Gento trajo al fútbol la figura del líbero. Sí, y la razón es bien clara. Sí, te la voy a explicar. Es una teoría que solo defiendo yo, no es que la haya visto en ningún lado, lo he pensado algunas veces y lo he comentado, de hecho, en la radio alguna vez, pero vamos un poco así a mi aire, ¿no? Gento era un jugador tan rápido y tan veloz, esa era la característica fundamental, que era muy fácil dar una pelota en diagonal, lanzadores como Real o como Puskás o luego Velázquez, etcétera, y él echaba a correr. Él arrancaba siempre, venía a recibir muy atrás, cosa inusual en la época. Gento jugaba muy retrasado, venía hasta casi más atrás del medio campo a recibir, entonces los extremos jugaban muy en punta, muy pegados a la banda y muy en punta, ¿no? Pero Gento, por aquella facilidad proverbial que tenía para las carreras de 80-100 metros espectaculares, venía a recibir porque así ganaba terreno al rival y le echaba la carrera, le daba una pelota en profundidad y claro, Gento llegaba a la línea de fondo con una facilidad extraordinaria y si le alcanzaba el defensa tenía esa jugada que habréis visto 1000 veces, que era pisar la pelota, pararse en seco porque tenía una parada espectacular y luego volvía a arrancar cuando el defensa se intentaba rehacer. Bueno, claro, para Gento era muy fácil, era el jugador más rápido que había en el planeta, era una velocidad vertiginosa y además con potencia, porque la tenía. Entonces esa es la época en la que coincide el Inter, que es Elenio Herrera en el Inter, no voy a decir el descubridor, pero el que incorpora a los equipos un cuarto de defensa, que entonces era Antonio Picchi, en el Inter de Milán. Me acuerdo del equipo del Inter, Sarti, Burnis, Guarneri, Facchetti, Picchi, Bedin, Jair, Mazzola, Peiró, Suárez y Corso. Y entonces en ese equipo, entonces recitábamos las alineaciones como se jugaba con 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. Bien, es verdad que los 2 interiores pues venían a reforzar el medio campo, que alguno de los de medio campo se echaba un poquito para atrás, pero había 3 defensas, había marcaje al hombre y los 2 laterales marcaban a los 2 extremos y el defensa central marcaba el delantero centro y punto. Entonces claro, al tener terreno por delante y llegar a Gento tan fácil a la línea de fondo y su famoso pase atrás que remataba Puskás, Di Stéfano, el que viniera, pues Elenio Herrera empieza a incorporar la figura del líbero. El líbero es el que le empieza a dar sentido a la defensa de 4. Estoy hablando de principios de finales de los años 50, de los años 60. Esas son las finales de Copas de Europa, Manchester, Benfica, Inter, Real Madrid, son los 4 grandes de Europa y rivalizan ahí, ¿no? Tú lo sabrás bien por las estadísticas. Y en ese Inter famoso de Luis Suárez y de Joaquín Peiró, ahí aparece la figura del cuarto de defensa que empezaron a llamarle hombre libre. Luego ya y fue siempre durante muchísimos años hombre libre. Había un marcador de punta, que dirían en Argentina, que era el central que marcaba el delantero centro, y el líbero que estaba por ahí detrás. ¿Para qué? Para poderse cruzar cuando Gento le sacaba 2 cuartas y media al lateral que le tocaba marcar. Y ahí es cuando Gento y otros extremos que por velocidad se imponían empiezan a encontrarse con una adversidad clara en la defensa.
Ya no era solo superar al lateral. No te podía... Gento se hacía unos autopases de 30 o 40 metros. Claro. O sea, venía abajo, recibía pegado a la línea de cal, en el medio campo, y se hacía un autopase, se echaba la pelota hasta el fondo, y no había Dios que lo parase. Solo lo paraba un futbolista entonces, un uruguayo que se llamaba Julio César Benítez, que falleció en una intoxicación y jugaba en el Barcelona. Uruguayo que había venido al Valladolid precisamente también. Y bueno, pues esa es la anécdota que me queda a mí curiosa de ese planteamiento táctico, ¿no? De lo que trajo, queriendo o sin querer, Paco Gento al fútbol, la incorporación del cuarto defensor. Esto cuando se lo comentes a algún veterano estudioso del fútbol y de la evolución de las tácticas del fútbol, será interesante que lo valore, porque yo no lo he hablado nunca con nadie, lo he comentado alguna vez como reflexión mía particular, pero estoy convencido de que la figura de Gento es la que provoca la aparición de un cuarto defensor en el fútbol mundial, que ya se hizo a partir de entonces, pues todos empezaron a jugar. El propio Zoco, que era un jugador que jugaba, Ignacio Zoco, defendía bastante porque era muy alto, etcétera, pero se incorporaba mucho, jugaba mucho en el medio campo, lo tocaba mucho en el medio campo, pues termina siendo un cuarto defensa, fundamental y exclusivamente un defensa, ¿no? Historias del fútbol, querido, que nos dejan ahí pues el recuerdo, pero también... Le viste la carrera entera a Gento, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, hombre, bueno, entera los años más mozos, ¿no? Porque esos años, digamos que tengo conocimiento, los he visto con la televisión, pero después le vi jugar muchísimos años en el Real Madrid, porque Paco Gento se retira para allá para el 71 o 72, ¿no? Sí. En el 71 ¿no? Se retiró. En el 71. Empezó a jugar en el 52, estuvo 20 años pues fíjate, en la élite. Yo vi a Gento jugar ya en el año 60, porque ya vi algunas de las Copas de Europa, los partidos, recuerdo el partido del Benfica, famoso, es el que hemos hablado tantas veces con las maderas y demás, partido con el Inter. Esos años ya los vi yo, pero digamos que sin un gran conocimiento, como un niño que ve el fútbol sin entender más allá de o escuchar a cuatro nombres, pero ya a partir del año 64, que es cuando jugamos la Eurocopa y tal, ya empiezo a tener mucha curiosidad por el fútbol y a vivirlo, pues desde el año 64 hasta el 71, pues 8 años. Y Gento era un jugador veterano, los últimos años en el Real Madrid le costaron bastante, porque no tenía aquella velocidad y sobre todo porque... Claro, si su fuerte era la velocidad y ya tenía una edad... Pues había perdido un poco de velocidad, pero seguía teniendo un toque de valor importante, porque no fue nunca un exquisito, no nos engañemos, pero tenía una cierta habilidad para pararse en seco y demás, y después la pegaba que la rompía. Yo hablé años después de la presencia, tú te acordarás, porque ya eso creo que sí que lo has visto, de Pinino Mas. ¿Te acuerdas de Pinino Mas, el extranjero que vino al Real Madrid? Más la pegaba como pocos jugadores la han pegado en el mundo del fútbol, Él y Héctor Escota, por cierto, en el Sevilla también. Pues bueno, pues Gento, antes la pegó más fuerte Puskás, que duda cabe, ¿no? Gento pegaba la pelota con una violencia descomunal y no era ningún virtuoso del toque. Así como Puskás la ponía donde quería, con una facilidad maravillosa, Gento no tenía esa calidad técnica, pero claro, de tanto centraba muchísimos balones y sobre todo la pegaba en carrera, era capaz de reventar la pelota, disparaba muy fuerte al puerto. Joder. Bueno, pues esta ha sido la visión de Paco Gento de Javier, con el que tenemos que mantener una charla un poquito más tranquila, en breve. Tienes que venir a mi canal también. Claro, cuando tú me digas. Cuando tú me digas, estamos allí y hablamos de la vida, que tiene aquí la gente, está aquí la gente preguntando por ti y tal. Pues Javier tiene su canal de Twitch, que es Javier Ares Live, ¿no? Javier Ares Live, Javier Ares Live, todo junto, y ahí le podéis ver, le podéis seguir, le podéis dar vuestro Prime, yo os lo recomiendo. Entre darme el Prime a mí y dárselo a Javier, yo se lo daría a Javier. Yo particularmente se lo daría a Javier. Vosotros veréis lo que hacéis. Ahí ha puesto Álvaro el canal de Javier para que le sigáis y para que le veáis todos los días, ¿vale? Bueno, Javier, muy bien. Muchísimas gracias. Alexis, hablamos en breve. Te ¿vale? dejo, que tengo que seguir también con otros amigos por aquí que me están reclamando. Fantástico. Ahora para hablar de la NBA, ya ves tú. Pero bueno, la NBA. Encantados de hablar de lo que eso nada más que mola en playoffs. Bueno, ya. Pero hay que ir tomando contacto. Cuídate mucho. Me gusta mucho. Hasta luego, Javier. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao. Hasta luego.